amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y es que ya está aquí el mini evento de Halloween. Porque sí, el evento que actualmente tenemos vendría a ser una quema que posiblemente pase más a menudo. Y pues sería un evento de fondo. Y también estamos acostumbrados al mini evento de progresión de siempre. Se llaman eventos de progresión y nosotros los llamamos mini eventos, ¿vale? Pero es lo mismo, ¿vale? Vamos a ver básicamente qué es lo que tienen. El multiplicador por 1, ¿ok? Así que significa que para 1 por 1 tienes que comprar 10 RT. Dificultad 500 puntos, Marketplace 400 puntos y fuera del Marketplace 1000 puntos. Hasta ahí todo bien. Y vemos que el Skeleton Dance es el minero más fuerte, así que vamos a ver en qué nivel lo obtenemos. Pero antes te voy a decir algo que sé que te va a romper la cabeza. Y es que en este mini evento la gente está quemando, pero barbaridades, ¿ok? Por ejemplo, ya salió un post de que hay personas que están quemando, obviamente, mineros chéveres, buenos, pero había una persona ha habido 117,000 mineros quemados, pero había una persona que ha quemado un guest de card Unreal, sí, un guest de card Unreal y relativamente, o sea, definitivamente eso revienta una cabeza, porque quizás de repente tú no entiendes la magnitud de lo que es eso, pero yo te voy a explicar cómo, porque vas aquí, pones guest de card y un guest de card Unreal tiene 134,6 pH, es decir, posiblemente mucho más de lo que todos ustedes tienen en toda la sala. Esta persona lo tenía en 2 celdas y decidió quemarlo, decidió mandarlo a la boca del infierno y obviamente con eso sacar puntitos y etc. Pero como yo sé que a ti te encanta el chisme, pues esta vez vamos a comenzar con algo que quizás en otro lugar no lo vas a ver y vendría a ser cómo fue quemado ese minero. Y a continuación, vamos producción. Definitivamente es algo que a todos nos deja pensando, porque dices, wow, qué brutalidad. Y pues obviamente la persona que lo hizo es nuestro amigo Cyborg, que desde acá le mando un abrazo. Creo que perdió 12H por hacer eso, no estoy muy seguro. Pero bueno, ya con todos los puntos que sacó, que fueron más de 1 millón si no me equivoco, va a hacer otra estrategia que poco a poco ustedes van a ir viendo y van a ver cómo va a recuperar su poder. Pero una locura, vale. Ahora vamos a hablar de el mini evento. Este mini evento, como ustedes sabrán, lo pueden encontrar en la página web de la comunidad, ¿vale? Tiene 30 niveles. 30 niveles, ¿ok? Esto es algo que primera vez hemos visto. Estábamos acostumbrados a 25 y 50, luego le bajaron a 20 y 40, pero ahora van a ser 30 niveles. No sé si así en adelante, pero pues regular, ¿vale? Lo que me sorprende de este mini evento es que tiene bastantes mineros, ¿ok? Si bien es cierto, algunos mineros tienen 0% de bonus, otros mineros tienen bonus y aparte son nuevos, como estos dos de acá, y otros, por ejemplo, también son nuevos para algunas personas que realmente de repente no hayan hecho sus movimientos en su momento. También tenemos racks nuevos, ¿ok? Que están muy bonitos. Vendrían a ser este Web Tech, que es un rack con telarañas que te da 6% de bonus, y también lo tienes modo chiquito, que está aquí, Web Tech, ¿vale? Pero bueno, yo por mi parte les aseguro que, por ejemplo, siempre vayan y hagan el cálculo de cuándo van a hacerlo. Digamos, si tú lo vas a hacer ahorita, apenas acaba de comenzar, pues mira, ahorita vas a ver el valor de mercado y vas a ver cuánto cuesta. Grum, digamos, ¿cuánto cuesta el Grum? Agarras, no sé, 3,99, ya, tú ponle 3, digamos, siempre la baja, vale. El Miner Cracker, no sé, cuánto vale, está 9, ponle 9, no sé, cosas así, y empiezas a calcular para que al final veas cuánto vas a sacar y pues de acuerdo a eso sepas también cuánto vas a invertir. Como siempre recomiendo el tema, ya sea que lo hagas con Marketplace o que lo hagas con cajitas, pues que generes el respectivo cálculo antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy importante que tú proyectes tu gasto, ¿ok? Recordemos que los mini eventos son la nueva forma, bueno, ya hace mucho tiempo, pero son la forma en la que tú deberías invertir, ¿ok? Por ejemplo, ayer hubo una pequeña polémica respecto a este evento, porque, por ejemplo, cuando yo les hice el video, habían varios mineros para hacerlo,
Recuerden, yo aconsejo que minen, que hagan con mineros basurilla, no que quemen. Puta, he visto gente también que está minando, que está quemando su sala, pero bueno, ya no me meto. Pero ha habido gente que también dijo el Scaraby, porque por ejemplo el Scaraby estaba en la tienda a un precio máximo de 2, lo que significa que no podía subir más en el mercado, sino por ende pues lo comprabas en la tienda. Esto ya me lo había comentado Peter antes incluso, que él estaba incluso proyectando con Scaraby, con Chupacabra, no me acuerdo con qué. Yo la verdad no tuve tiempo. Pero pues era obvio que lo iban a sacar de la tienda. Lo que pasó es que no lo sacaron en el momento, ¿ok? Entonces hubo varias personas que vendieron, que compraron estos mineros y que luego los vendieron a más, ¿vale? Porque era obvio que iba a pasar, o sea... Mira, seamos sinceros. Ahorita la escala vista 3,2, ¿vale? Pero yo tengo una pregunta. ¿Tiene gracia quemar mineros que tú compras en la tienda? Obviamente que no. Lo que estás haciendo es que estás imprimiendo tú mismo tu propio papel y tú mismo lo consumes. Y eso no tiene gracia. La idea es que los mineros salgan del mercado, es decir, mineros que se crearon en su momento, hace meses, hace años, bla, 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 ya sea que hayan sido por mini eventos, por eventos, comprados o lo que sea, pues se vayan quemando. En este caso, eso fue lo que pasó y pues eso, ¿no? Yo por mi parte, creo que lo tengo por acá, no compré nada antes del evento, al final solo compré 164 mineros, me costó 151 RLT y ese va a ser mi costo de tener 9 pH y 5,45 de bonus. Casi me aturo. Disculpen. Entonces, básicamente es eso. Chicos, recuerden que este es un video cortito más que todo para enseñarles o comentarles las novedades respecto al juego, porque hoy día tenemos bastantes cosas, ¿ok? Tenemos en la noche... En la tarde vamos a hacer el sorteo de Doge, ¿vale? Esta vez lo voy a hacer por Discord porque no quiero como que mezclar cosas, ¿vale? Para que ustedes mismos ya tengan la lista de recompensas. Así que si tú, amigo o amiga, has depositado Doge, los premios los vas a tener hoy día mostrados en la pestaña de sorteos, quiénes son los ganadores, y puede estar presente también, obviamente. Y en la tarde vamos a adelantar el directo del día de mañana. El día de hoy vamos a tener la gran final de las batallas de las naves, que si alguno no la conoce, pues prepárense, porque vamos a tener 9 batallas de infarto que realmente van a dar mucho que hablar. Estoy preparando algo con muchas personas, artistas, también mi editor de GIFs, que vendría a ser Eliezer, que desde acá le mando un abrazo, y pues obviamente, como yo trato de siempre hacerlo, le voy a poner mi chispa para que ustedes pasen un momento súper chévere. Vamos a tener la participación del staff oficial de Rollcoin. Va a ser un evento internacional porque vamos a tener a muchas personas atrás de nosotros ahí viéndonos con la mirada en nosotros. Y pues aunque la mayoría de las naves sean de la comunidad, también hay naves fuera de la comunidad, así que va a ser muy interesante ver esto. Si tú, amigo mío, quieres participar, por favor, no olvides sintonizar el live el día de hoy a las 5 de la tarde, hora Perú. ¿Vale? Eso vendría a ser las 10 UTC si no me equivoco, pero bueno, te invito, ¿vale? Entonces, eso sería todo y nos vemos. ¡Hasta la vista!